Comunidad de Cuenta Historias. Quisiera empezar este relato preguntándoles si alguna vez entre todos los relatos que han escuchado se han encontrado con uno que les prohíba escuchar música. Pero al referirme a música es cualquier tipo de sonido que pueda provocar melodía, digas instrumentos, una radio, una televisión. Es más, que les prohíban siquiera el sonido de un silbido. Un lugar donde todo esto y otras cosas más estén totalmente prohibidas. Bueno, en caso que no lo hayan hecho, quizás esta sea la primera historia que escuchen de un pueblo donde por muchos años, quizás décadas, estuvo prohibido escuchar o reproducir un tipo de nota musical. Mi abuelita se llama Carmen y ella me contó que cuando era una niña y vivía en su pueblo de origen llamado San Pascual, allá en el altiplano guatemalteco, en ese lugar les tenían prohibido escuchar algún tipo de música. Pero, ¿cómo así?, se preguntarán ustedes. Bueno, ese pueblo no siempre tuvo esta prohibición, ya que dice que San Pascual era un pueblo muy bonito, uno lleno de música que sonaba en las ferias. Había guitarras y hasta los niños jugaban con tambores improvisados y la gente se reunía a bailar en los atrios de la iglesia los domingos. Pero todo esto cambió una tarde cuando llegó un extraño hombre al pueblo. Aquel misterioso hombre nadie sabía de dónde venía. Simplemente un día llegó y decía que era del otro lado de las montañas, pero nunca decía el nombre de su pueblo de origen. Por lo que mi abuelita recuerda, dice que ese tipo tendría unos 25 años. Era alguien delgado, cargaba un sombrero de ala ancha y un morral de cuero. Pero lo que más destacaba en sí era su guitarra, una vieja que era lo único que parecía importante para él. El hombre, del cual tampoco se sabía su nombre porque nunca quiso decirlo, se autonombraba que era un trovador, que era un músico viajero que iba de pueblo en pueblo tocando sus canciones y recibiendo unas monedas para comer, para después irse simplemente al pueblo siguiente. El hombre, con el paso de los días, empezó a tocar en la plaza. Dice mi abuela que aunque ella era una niña, todavía recuerda que el joven tocaba muy bonito. Incluso rápidamente la gente lo quería contratar para cantar en bodas, en cumpleaños, una fiesta del pueblo que se avecinaba. Pero el joven se negaba, pues decía que él tocaba simplemente porque lo hacía feliz, no como un negocio. Algo raro en aquel joven, pues decía mi abuelita que sus canciones tenían un ritmo, uno que no parecía ser del rumbo. Que cuando la gente terminaba de oír sus canciones y el sonido de su guitarra, a ellos les quedaba una sensación rara, como de ansiedad o algo así. ¿Quién diría que eso solamente era la premisa de lo que iba a pasar poco tiempo después en ese pueblo? Una noche oscura, dice mi abuelita, aquel músico se paró enfrente de la casa de Isabelita, la muchacha más guapa de todo San Pascual. Aquella jovencita, si no mal recuerda, tendría por aquel entonces unos 17 años. Era de piel clara, de ojos negros muy grandes, figura linda y bueno, tenía muchos pretendientes, pero ella siempre fue una persona muy respetuosa consigo misma. La cosa es que el músico se paró con su guitarra bajo la ceiba del parque justo enfrente de la casa de la muchacha y empezó a tocar muy suave. Aquellos, dicen los que lo escucharon, se trataba de una música con una tonada muy triste pero muy hermosa a la vez. Al poco rato Isabelita abrió la puerta como si durmiera. Iba caminando descalza, solo con un camisón blanco, y como si estuviera sonámbula se acercó hasta donde estaba el músico tocando la guitarra. Dicen que la mujer no iba gritando, no se movía raro, solo caminaba hipnotizada, a la vez que parecía el joven la jalaba con una clase de hilo invisible. El músico dejó de tocar un segundo y se acercó a ella, la tomó de la mano y entonces ella sonrió, pero no era una sonrisa normal, parecía más bien una sonrisa congelada, una sonrisa obligada. Después se la llevó caminando muy despacio hacia el camino del río y se perdieron donde la luz del pueblo ya no llegaba. El escándalo fue de inmediato. La señora Matilde, una de las personas más chismosas pero que presenció aquel hecho, empezó a gritar: Se la están llevando, ese maldito se la está llevando. Los vecinos corrieron y golpearon la puerta de los padres de Isabelita para avisarle lo que estaba ocurriendo.
El papá y la mamá de Isabelita salieron con lámpara de carburo y machete en mano para buscar a su hija que, bueno, había sido raptada por el músico. A esta búsqueda se unieron varias familias del pueblo, claro, pero todo fue muy complicado. Aquella madrugada solamente se escuchaban gritos y el llanto de sus papás. Siguieron el camino del río por el sendero que baja entre las milpas y las matas de café, pero no hallaron a ninguno de los dos. Solo encontraron huellas descalzas en la tierra húmeda que a ratos se perdían y a ratos parecían otra vez. Así estuvieron un rato más hasta que alguien gritó. Sobre un claro junto al río hallaron rastro de Isabelita, pero lo que hallaron fue algo espantoso, algo horrible que no era permitido por algo de Dios. En el suelo estaba la piel de Isabelita extendida como si fuera un traje. Dice mi abuelita que aquella piel estaba entera incluso con sus trenzas, pero vacía. Era como si a la pobre jovencita le hubieran quitado la piel como si fuera ropa y la hubieran dejado tirada ahí como si nada. No había gota de sangre, no había huesos ni órganos, solo la piel. Y claro, del músico no había nada. Nunca supieron a dónde se fue. El padre de Isabelita cayó de rodillas abrazando la piel, gritando como un animal malherido, pues habían llevado a su hija y de una manera sumamente espantosa. Con el paso del tiempo, a los restos de la jovencita se le dio sepultura y muchos rumores corrieron por todo el pueblo. Don Cándido dijo con miedo que ese tipo no era un hombre, sino una bruja, quizás un demonio, que usaba la música para embrujar y chupar la vida de las jovencitas. Quizás ese desgraciado iba de pueblo en pueblo haciendo lo mismo, y por eso nunca dijo su nombre ni de dónde venía. Después de eso, el párroco del pueblo declaró que todo lo que pasó era un castigo por haber dejado entrar la música pagana, y fue así que entre la iglesia y el gobierno del pueblo crearon una nueva ley, una norma que decía: queda prohibido escuchar, tocar o reproducir música en San Pascual. Quien lo haga traerá desgracias y será acreedor a ser expulsado del pueblo. Los hombres rompieron guitarras, enterraron marimbas, apagaron los radios. Nadie volvió a cantar ni a silbar por días, semanas, meses, años. Con el tiempo mi abuelita Carmen salió de ese pueblo y llegó a otro donde la música sí era permitida, pero siempre se quedó con la añoranza de qué pasó en su pueblo natal. Si es que a día de hoy se sigue prohibiendo la música, o si es que en sus calles ya se oye otra vez el ritmo de las melodías, pero eso es algo que nunca sabrá cómo terminó. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches o días a toda la comunidad de Cuenta Historias. Envío este relato que no es mío propiamente, sino más bien me lo contó mi abuelo, y de alguna manera se puede decir que forma parte de una leyenda o de un rumor del pueblo. Por respeto al poblado donde pasó esto, no lo voy a mencionar porque mi abuelito dice que quizás sigue por ahí y no quiere que se vuelva a repetir lo que pasó en aquella ocasión. Lo que ocurrió hace más de 60 o 70 años aquí toda la gente lo sabe, pero ya casi nadie quiere hablar de eso porque da miedo recordarlo. Ahora bien, comunidad, espero estén listos para escuchar la leyenda del centauro del Caqueta, Colombia. Mi abuelo me contaba que cuando él era niño y cuando aún vivía en su pueblo, dice que la gente de todo aquel caserío y de otros que estaban más o menos cerca hablaban que en sus campos habitaba un ser con un cuerpo de caballo y un cuerpo de hombre que estaban unidos por la mitad. Sí, ellos se referían a un centauro. Nadie sabía de dónde había salido, pues incluso algunos decían que era un castigo de Dios, otros que era el hijo bastardo de un dios y una yegua salvaje del monte, pero para la gente del pueblo era un tanto normal verlo, pues cuentan que muchos lo observaban a veces a orilla del río bebiendo agua y otras más pastando en la parte alta de los montes. Algunos más lo escuchaban galopar en las noches haciendo retumbar la tierra húmeda
y a nadie le molestaba eso. Aquel centauro, según cuenta mi abuelo, tampoco molestaba a los pobladores de los caseríos. Si bien este ser no hablaba con lenguaje humano, sí entendía lo que la gente le decía, y de alguna manera vivían en armonía ambos. Si se preguntan por qué la gente de ese entonces nunca vio como extraño o relevante tener un ser así, bueno, eso es porque ellos nacieron y crecieron viéndolo. Por la época, la poca información que se tenía de este ser no llegaba por allá, y lejos de saber que convivían con algo simplemente extraordinario, ellos lo veían como algo muy normal, un ser vivo, común y corriente. Fue por ello que los caseríos hicieron un acuerdo no hablado. Nosotros no lo jodemos y él no nos jode. Pero el problema vino cuando llegó un arqueólogo. Este tipo venía desde Bogotá. Lo hizo con un permiso del Ministerio de Cultura para investigar unas ruinas precolombinas cerca del cerro de aquel caserío. Por lo que la gente dice era buen hablador, muy educado, compraba cervezas para los hombres y jugaba con los niños, así que poco a poco se ganó la gente. El tipo se instaló en el pueblo casi un mes. En ese tiempo tomaba notas, hacía dibujos, preguntaba por leyendas, algo normal en su trabajo. Y fue así que un día alguien, un bocón tal vez, mencionó al centauro de Coqueta. Al arqueólogo se le encendieron los ojos cuando escuchó aquello. ¿Cómo así? ¿Un centauro? ¿En serio? Empezó a preguntar más insistentemente. Para entonces ya no le interesaban las ruinas, ya que después de oír que un animal así vivía cerca del caserío quiso verlo, documentarlo y aún peor cazarlo. Los viejos le dijeron que lo dejara quieto, que era un ser del monte y que estaba bien sin que nadie lo molestara, pero el arqueólogo decía que de ser verdad, era el descubrimiento del siglo. Fue así como el arqueólogo, cegado por la fama, ideó un plan para poder atrapar a aquel centauro. Pero como nadie del pueblo quiso ayudarlo, el arqueólogo se fue a otros caseríos río abajo, donde pagó con dólares a hombres armados, jornaleros duros acostumbrados a la caza de jaguares y tapires, para que lo ayudaran a cazar a aquel centauro. Mi abuelo dice que el arqueólogo volvió con 6 hombres, todos con rifles viejos, machetes largos y redes grandes hechas de soga gruesa. Los del pueblo por su parte se enojaron y se reunieron para impedir que eso pasara, pero ese conflicto fue escalando más y más, hasta que se provocó una pelea en medio del caserío, pero al final no pudieron detenerlo. Ese arqueólogo era terco como mula y tenía plata para convencer a los suyos. Fue así que esperaron al atardecer, ya que decía que el centauro salía más en la tarde, cuando el calor bajaba y era el mejor momento para poder atraparlo. Una vez llegada la hora, el arqueólogo y sus hombres avanzaron por el sendero angosto, macheteando ramas y apartando bejucos. El grupo de cazadores entraron a lo más profundo que pudieron. Solamente iluminados con linternas de aceite y candiles, siguieron los pocos rastros de pisadas en el suelo. Lo raro es que pensaron que encontrarlo sería sumamente complicado, pero no lo fue. Al poco rato vieron una silueta enorme entre los árboles. Aquello se trataba de un ser de torso humano musculoso, con pelo largo enmarañado, a 4 patas y de color negro. El arqueólogo sonrió como loco y dijo: Ahí está. Rápido, rodénlo. Hay que atraparlo antes que se vaya. Intentaron desplegar las redes. Subieron la intensidad de las linternas, provocando que la luz iluminara los ojos amarillentos de aquel animal. Y en ese momento la bestia los vio con furia. El centauro rugió, hizo un sonido grave imposible. Uno quiso temblar a los hombres, quienes dispararon al aire para asustarlo, pero el centauro no huyó. Al contrario, cargó contra ellos. Un machete salió volando con un solo golpe de su brazo. Otro recibió una patada en el pecho y cayó sin aire al suelo. El arqueólogo, temblando, gritaba órdenes. Atrápenlo, atrápenlo, pero no lo maten. Pero el centauro fue directamente hacia él. El pobre hombre intentó correr, pero resbaló en el barro, cayendo de espaldas. Para entonces tenía tanto miedo que extendió las manos suplicando, pero el centauro se lanzó sobre sus patas traseras y bramó con furia, haciendo que sus pezuñas delanteras bajaran con toda la fuerza con un crujido horrible. El centauro de un pisotón le reventó la cabeza contra el suelo al arqueólogo.
Sangre, sesos, todo salpicó el lodo. Los demás hombres horrorizados huyeron gritando, pues estaban seguros que estaban condenados si se quedaban. La gente del pueblo al escuchar el escándalo fue al bosque, pero solo hallaron los restos del arqueólogo, de quien nunca se reportó nada. De hecho, se dejó tirado su cuerpo para que los animales se lo comieran porque no merecía un entierro digno, y más por ser un mal ser humano. Dice mi abuelo que días después el centauro se le vio normal, pero poco a poco fue menos frecuente que se viera por ahí, hasta que ya no se le vio nunca más. El centauro nunca regresó. Algunos viejos decían que se fue más adentro para cuidarse de los malos hombres, y quizás sea cierto, pues hay gente que dice que cuando se ha metido al fondo del bosque a día de hoy, ha encontrado huellas de un caballo en la tierra, y es posible que quizás y solamente quizás ese centauro aún siga vivo en aquel lugar. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Dicen que el monte guarda secretos que nadie debería ver, y aunque ya pasaron tantos años, yo no olvido lo que le pasó a don Eulalio, un hombre bueno y trabajador del rancho de San Cayetano allá en Valparaíso, Zacatecas. Todo esto lo recuerdo bien, aunque era una niña en ese entonces. Esto es algo que muy difícilmente se olvida. De hecho, en el pueblo aún se cuenta, y es algo que se cree nunca se va a olvidar. Don Eulalio era un señor de unos 50 años por aquel entonces. El hombre era un campesino de toda la vida, un tipo de mano dura para trabajar la tierra, pero con corazón grande. Por aquel tiempo el señor tenía sus tierras de milpa un poco apartados del caserío, donde se iba solo a diario con su sombrero de palma y su machete al cinto para trabajar. A todo esto les digo que lo ocurrido pasó en el año 1988, un año donde el calor seco y polvoroso se metía por todos lados. La tierra estaba dura y cuarteada, ya que fue un año duro para la cosecha. Esa tarde cuentan, porque yo no lo vi, pero me lo contaron también. Don Eulalio estaba quitando hierba y arreglando surcos cuando vio algo en el cielo. El hombre contó a su familia que del cielo vio algo que parecía una bola de fuego caer hacia la tierra. Primero la vio chiquita, como una estrella fugaz, pero luego se fue haciendo más y más grande. A pesar de que eran cerca de las 2 o las 3 de la tarde y el cielo estaba totalmente despejado, él vio claramente que algo venía cayendo del cielo a la tierra. Cuenta el señor que vio como una bola de fuego fue cruzando el cielo y dejando una estela. Este iba bajando a toda velocidad mientras zumbaba como un motor viejo, para después estrellarse en su terreno con un tronido seco. Dice que levantó mucha tierra y quemó hojas de todo su maizal. Don Eulalio se asustó mucho por lo que había presenciado, pero aún así corrió con machete en mano para averiguar qué rayos fue lo que había pasado. Cuando llegó, dice que vio un agujero en la milpa con surcos de tierra quemada alrededor, y en medio había algo. Aquello lo describió como una especie de televisión negra, pero rara, sin perillas, ni antenas, ni nada escrito. Esta era lisa y negra, con un brillo extraño que humeaba. Don Aurelio se le acercó con cuidado y trató de extenderle la mano, pero el calor que emanaba esa cosa era tan fuerte que le quemó los dedos. Don Aurelio retrocedió enseguida, frotándose la mano para evitar quemaduras. Dice que esa cosa desprendió un olor como a metal caliente y a tierra chamuscada, pero fuera de eso no hacía nada más. Don Eulalio se quedó ahí un rato, rascándose la barbilla, pues no sabía qué hacer. Pensó que tal vez era un satélite o un avión, quién sabe. La cosa es que nunca había visto nada igual. El sol se fue ocultando poco a poco. La sombra del cerro se comió la milpa, pero el objeto seguía caliente sin siquiera enfriarse un poco. Don Eulalio esperó un buen rato, pero nada, así que empezó a sentir un escalofrío que no era propiamente del frío de la tarde. Era una sensación de que algo no estaba bien, así que mejor se fue para la casa, dejando aquello ahí brillando apenas en la penumbra. Esa noche cuenta que su familia estaba cenando cuando, a la puerta de su humilde domicilio, de pronto escuchó que tocaron en ella.
Don Eulario se paró, abrió con cuidado y afuera vio una camioneta Ford negra casi nuevecita. A don Eulario eso le sorprendió, pues nadie del rancho tenía una camioneta de este tipo. De aquella camioneta llegaron dos hombres bien vestidos, con trajes grises que traían maletines y que, por lo que dice la familia de don Eulario, parecían trabajadores del gobierno, algo así como políticos. Eso sí, ellos no parecían del pueblo ni cercanos. Uno era de tez morena, con bigote delgado, el otro era alto, blanco, de cabello bien peinado con gel, y esos tipos le hablaron muy formal a don Eulario. Buenas noches, tengo el gusto con don Eulalio García. Así es, servidor y amigo, dígame. Venimos de la capital ya que entendemos que usted vio algo caer en su propiedad esta tarde. Don Eulario tragó saliva y respondió algo. Pues sí, algo raro, como una tele negra que cayó en mis tierras, pero la verdad no sé qué sea. De hecho, ahí sigue porque no pude tocarlo. Después de escuchar eso, los hombres apenas se miraron entre ellos. ¿Nos puede dar más detalle de qué fue lo que vio, por favor? Don Eulario les contó todo. Les dijo del fuego, del hoyo, del calor, a la vez que ellos se escuchaban muy serios, pero al final no fue suficiente su testimonio, pues le pidieron que lo acompañaran. Vamos a necesitar que nos acompañe para aclarar bien lo que ha visto en sus tierras. No se preocupe, son cosas solamente de rutina. Doña Justina, la esposa de don Eulario, se asomó muy asustada. ¿Pero por qué? Dejen en paz a mi esposo, ya le dijo todo lo que sabe. Él no hizo nada malo y no es culpable de nada. Señora, es un asunto de seguridad, así que no se preocupe. Señora, es solamente para hacerle preguntas, enseguida se lo regresamos. Uno de los hombres puso la mano en el hombro de don Eulario y lo empujó suavemente hacia la camioneta Ford. Don Eulario volteó para ver a su familia y esa tarde, dicen, fue la última que lo vieron, pues el hombre ya no regresó. La camioneta arrancó tragándose el camino de tierra. Doña Justina se quedó parada en la puerta con un trapo en la mano, aún temblando. Al día siguiente y el siguiente fueron al pueblo a buscar ayuda, pero nadie sabía nada. Nadie había visto la camioneta, nadie había visto esa camioneta, ni sabían de esos misteriosos policías, por así decirle. Al tercer día la camioneta volvió a la casa del hombre. La esposa de don Aurelio se vio tranquila, pues creyó que su esposo ya estaba de vuelta. Los dos hombres bajaron igualmente serios. Uno de ellos traía un maletín, pero no se veía a don Eulario. Doña Justina salió corriendo y preguntó por su esposo. ¿Dónde está mi esposo? ¿Por qué no lo veo aquí con ustedes? El hombre moreno bajó la mirada y le dijo algo muy crudo. Lamentamos informarle que su esposo ha muerto. No. Eso es mentira. Dígame por favor que eso es mentira. ¿Dónde está? Sin embargo, ese par de hombres no dieron explicaciones ni detalles, solamente dijeron que el hombre estaba muerto y ya. La mujer cayó de rodillas en llanto y en ese momento el hombre blanco abrió el maletín que traía consigo en la mano. Para sorpresa de la señora, este estaba lleno de fajos de billetes. Esto es una compensación por la muerte de su esposo. Esperemos sea suficiente para reparar los daños. Aquel maletín tenía dentro 1,000,000 de pesos de aquel tiempo, una cantidad imposible y soñada para muchos. Sin embargo, doña Justina se negó a recibirlo. Les gritaba y lloraba, pues quería de regreso a su esposo. Aún así, los hombres dejaron aquel maletín en la entrada con dinero, para después subirse a su camioneta y se fueron sin mirar atrás. Con el tiempo nadie supo de don Eulario, ni siquiera trajeron su cuerpo. No hubo un velorio como tal, solo una caja vacía como cumplimiento del entierro. La gente del pueblo dice que a don Eulario se lo llevaron porque vio algo que no debía. Quizás vio algo que no era de este mundo. A estas alturas me da igual que piensen que soy un viejo loco.
ya que lo que cuento lo llevo más de 30 años atorado en la garganta y creo que es necesario que lo comparta con más gente. Me llamo Hilario y soy de un rancho en la sierra de Nayarit. Yo nací ahí, entre cerros pelones y arroyos que rugen con las lluvias. Toda la vida he trabajado la tierra y me conozco esos caminos como la línea de mis manos. Pero lo que les cuento en este momento no es cómo es la vida en aquel pueblo, sino es algo que pasó cuando yo tenía como unos 18 o 19 años más o menos. Aquella era una noche de septiembre, lo recuerdo bien, una de esas donde casi no hay luna, solo las estrellas bien prendidas como si alguien las hubiera espolvoreado encima del cielo, y yo venía de otro rancho, donde fue a ayudar a un compadre con su cosecha de maíz, pero por cosa del trabajo me quedé tomando una taza con él hasta que se me hizo tarde y para cuando quise regresarme a casa ya era muy noche. En ese tiempo no había luz eléctrica en los ranchos, solamente velas y lámparas de petróleo. Para volver al pueblo tenía que cruzar un tramo de monte que no estaba muy lejos, pero daba miedo esas horas porque estaba muy oscuro. Llevaba mi machete colgando como siempre, no por valentía, sino porque uno nunca sabe con qué se puede topar. Caminaba rápido, oyendo mis pisadas sobre las hojas secas cuando de pronto, entre los árboles que estaban adelante de mí, vi una luz. Eso hizo que me detuviera en seco, ya que eso que estaba enfrente se trataba de una lumbre amarillenta como de una fogata, pero no era normal, ya que esa luz tenía un resplandor muy raro, como que palpitaba o como que estuviera respirando. En su momento pensé que tal vez era gente del rancho reunida o alguien acampando en el bosque, aunque claro también era extraño, pero podía ser. Ante la duda me acerqué con cuidado para ver de qué podía tratarse. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me agaché detrás de unos matorrales y asomé la cabeza con cuidado, pero lo que vi fue algo espantoso. Justo ahí en medio de ese lugar había varias mujeres alrededor de aquel fuego. Por lo que recuerdo, todas estaban desnudas. Algunas eran viejas, arrugadas con cuero seco, otras más jóvenes, pero con los ojos muy negros como carbón. Todas tenían el cabello largo, suelto, y en medio de aquel círculo estaba algo. Al principio pensé que era un hombre, pero creo que no lo era del todo. Este sí tenía cuerpo de hombre claro, pero patas de cabra. Sus extremidades eran peludas, con pezuñas, algo que claramente no podía ser de un ser humano. El pecho era de persona, era musculoso, pero la piel le brillaba como si estuviera aceitada o sudada. También recuerdo que tenía cuernos negros, retorcidos, y sus ojos parecían dos brasas encendidas. Ese extraño ser estaba sentado como un rey, con una mano alzada mientras las mujeres le hacían cosas. Tocaban su cuerpo, se le enredaban encima, se movían como si se entregaran a él en cuerpo y alma. Las mujeres por su parte gritaban, gemían y murmuraban palabras en un idioma que no lograba escuchar bien. Por otro lado, él las acariciaba y se reía con un sonido grave que me revolvió el estómago. Aquel ser no era otro que el mismo demonio, o no hay una forma de decirlo de otra manera. Al ver aquello sabía que estaba presenciando algo que no debía, algo demoníaco, así que mejor di la vuelta para no interponerme. Pero cuando yo iba de regreso, el hombre bestia alzó la vista y sus ojos rojos me miraron directo. En ese momento sentí un frío seco, como si me hubieran metido agua helada en la espalda. Ahora sí, como alma que lleva el diablo, corrí como nunca. El machete me pegaba en la pierna, me raspaba, pero eso no me importaba. Yo sé que ese ser sí me vio ahí escondido, pero a pesar de eso no escuché que me siguieran. No hubo risas, no hubo voces detrás de mí, aunque eso sí, sentí una mirada en la espalda. Llegué al rancho asustado poco tiempo después. Temblaba y mi madre me preguntó qué fue lo que me había ocurrido. De alguna manera no pude decirle nada, solo le mentí y me fui a mi cuarto para taparme con las cobijas. Esa noche no dormí, ya que cada vez que cerraba los ojos veía esos cuernos, esas mujeres abrazándolo como locas, pues lo que vi sin darme cuenta fue un aquelarre en medio del bosque. Al día siguiente intenté contarlo, pero no pude.
aunque no era que no quisiera, sino que en verdad las palabras no me salían de la boca. Cada vez que quería tocar el tema, que quería contar algo, sentía que mi lengua se enredaba y las palabras no me salían. Tartamudeaba o me quedaba simplemente mudo. Al principio pensaban que me estaba haciendo el gracioso, pero luego me di cuenta de que algo más me estaba pasando. De este modo tuve que ir con un curandero en el pueblo, quien me dijo que yo estaba encantado, que algo me había cerrado la boca para que no hablara de lo que yo había visto. Sobre mí rezaron, me pasaron huevos, me hicieron limpias con hierbas, pero nada. Nunca pude hablar del tema. De ese modo pasaron muchos, pero muchos años, incluso medio trataba de olvidar lo que alguna vez vi. Yo crecí, me casé y tuve hijos, pero cada vez que intentaba contar esto, siempre se me trababa la lengua. Era como si alguien me agarrara la garganta por dentro y no me dejara hablar. Así pasaron más de 30 años hasta que envejecí, y fue hasta una fecha que ya pude contar lo que vi. Ahora ya no se me nubla la mente, ni mucho menos se me traban las palabras. Es como si el hechizo que me hubieran hecho hubiera terminado, y ahora sí, pudiera contar todo lo que presencié, como esa noche vi aquel aquelarre. Y les puedo decir que eso fue espantoso. Me di cuenta que no solamente existen las brujas, sino que algo peor, y muchas veces en los bosques, ellas salen a divertirse con eso. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone Damn, dog swagged out.
They're blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that have the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, I know. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at home. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. The antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. That's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.